Pues al aforismo he llegado desde la lectura, fundamentalmente, desde el conocimiento de clásicos que me han enamorado de una manera muy particular, pues la figura de Oscar Wilde. Oscar Wilde, para mí como dramaturgo ha tenido mucho impacto por su frescura, el tipo de estructura, esos diálogos tan rápidos, tan cortantes. Y aprendiendo de Oscar Wilde, pues me enamoré también de esos aforismos exquisitos que él hace, esa agudez mental, ese conceptismo, esos juegos de palabras tan brillantes, y lo he mantenido siempre en la memoria y algo que sigo leyendo, ¿no? Después, en el entorno hispánico, pues me deslumbró el gran Ramón Gómez de la Serna con su greguería, y también son una constante en mi lectura, ¿no? Entonces, realmente, pues, desde fuentes clásicas, desde, pues, lecturas muy contrastadas, he llegado a admirar el aforismo y después, pues, a animarme a intentar trabajarlo. Realmente, en cuanto a preferencias temáticas o de época, al final, como supongo que la mayor parte de los lectores, lo que busco es calidad, una calidad en la lectura. No tengo un fetiche tampoco de que diga este es con el que me casaría, sino que en general, pero no solo en aforismos, sino de una manera global, lo que me gusta leer, soy bastante ecléctico, ¿no? En mi escritorio, en la mesa, pues siempre hay lectura de todo tipo, y soy persona que alterna la última novedad, ese escritor que parece que ha hecho algo distinto o que parece despuntar, pues con leerme una obra del Renacimiento o del Barroco. Leo mucha literatura inglesa, mucha literatura francesa, aparte de la en español, y yo creo que eso te va un poco abriendo mira, ¿no? Entonces no soy tanto de agotar una beta o de obsesionarme o de seguir a un autor muy determinado, una temática o una época, sino de que a mi escritorio entre de todo, porque creo además que es muy enriquecedor para un autor, ¿no? En lectura aforística, pues los que voy a decir son bien conocidos, ¿no? Pues me gusta mucho Pessoa, me gusta mucho Joubert, por supuesto Lichtenberg tiene una luz muy especial. Me gusta mucho Chantal Mellá, me llama mucho la atención lo que hace. Y bueno, yo creo que mi recorrido ha sido muy parecido al de tantos, ¿no? Y ya un poco al entrar en contacto con la editorial Apeadero de Aforistas y ofrecer esta obra, Tarea Desencadenada, pues ahí me doy cuenta de que hay todo un ecosistema alrededor de pues de esta editorial y de José Luis Trullo, y a partir de ahí pues conozco, pues, los aforistas que ellos están publicando, ¿no? Y ahí llego a Cota, llego a Carmen Canet, etcétera, y lo que sigo es aprendiendo, ¿no? Se me ha abierto un mundo y bueno, lo que tengo es mucho interés por explorarlo. La historia de dónde surge Talía Desencadenada es bastante curiosa. Un buen amigo, Adolfo Simón, un magnífico director de teatro, pues iba a celebrar en la sala La Cuarta Pared de Madrid su boda de oro con el teatro, ¿no? El tiempo que llevaba trabajando el teatro en Madrid. Y entonces me pidió que le escribiera una definición de teatro artística, literaria, pues para que estuviera en un cartel en la exposición, ¿no? Como una forma de dejar ahí una especie de guiño poético en definición del teatro en la exposición sobre su memoria de teatro, de su paso del teatro por Madrid. Yo comencé, pues bueno, quería hacerlo muy bien, quería darle un buen aforismo a Adolfo Simón para su exposición, y entonces me puse a hacer borradores. Hice un aforismo, hice otra definición, probé con esto, probé tal, y ya finalmente pues le entregué el que yo consideraba que era el ideal para su exposición. Yo me di cuenta de que a lo tonto pues tenía a lo mejor 25, 30 aforismos sobre teatro que me gustaban, que había disfrutado mucho el camino, y entonces pues decidí que eso podía ser un libro de aforismos que contuviera un número grande de definiciones del teatro. Estuve trabajando hasta que tuve 100 definiciones de teatro, de ahí
el subtítulo de Thalía desencadenada, que bueno, pues nos dice que 100 definiciones de teatro para no quedarse con ninguna. Y en ese no quedarse con ninguna, yo según fui explorando y fui agrandando el proyecto, pues noté que quería hablar de cosas muy distintas, que quería hablar de los actores, quería hablar de mi experiencia en las tablas, quería hablar de la escritura dramática. En definitiva, quería que mediante el aforismo yo fuera capaz de construir de alguna forma también una memoria propia sobre mi trabajo en el teatro. Y así surge. Ese es el origen de Thalía desencadenada. Sí, habrá seguro un próximo proyecto aforístico, pues porque ya estoy envenenado por el género. Ya es algo que está en mi rutina continua. Estoy trabajando en una nueva novela que estoy con mucha ilusión. En junio acabé una obra de teatro y el aforismo ya me acompaña siempre. Ya lo que hago es que siempre voy alternando. Tomo el aforismo muchas veces pues como un intermedio entre el trabajo en un proyecto, el trabajo en otro proyecto, y con eso no estoy diciendo, le doy quiero decir, la misma atención, la misma concentración y el mismo trabajo porque lo veo un género tremendamente difícil y todo un desafío, ¿no? Cada frase que uno entrega al aforismo, pues un desafío completo. Entonces, bueno, no adelanto nada concreto porque son muchos proyectos, muchos grupos de aforismos en los que estoy trabajando, pero no me gustaría desde luego que Thalía desencadenada se quedara huérfana, ¿no? Y se quedara sola en los libros que yo pueda producir sobre aforismos. Sí quisiera que más pronto que tarde estuviera acompañada de algún hermanito.